en el medio. Cuando se trata de que uno de los dos tiene el poder de ser el portador del cinturón, todo se pone aún más difícil. Es interesante que Andrade también ha sido campeón de los Estados Unidos y creo que una buena oportunidad le vendría muy bien en su carrera, sobre todo comenzando este 2025. Esto no es por el título, pero venciendo al campeón, creo que Nick Aldis podría verlo como un potencial retador número 1, cosa que no es difícil para el ídolo. Y miren, miren. Maravilla, ¿viste cómo llevó esas patadas voladoras por encima de la tercera? Y ahora, ¡wow! En el blanco hacia el campeón. Y si viene encendido el campeón, Andrade va igualito hacia el mismo camino. Ha comenzado una nueva era en WWE, esperando un Raw de película el próximo lunes. Este SmackDown es de película. No es por el título de los Estados Unidos, pero si Andrade logra vencer al campeón, y miren que va por buen camino, eso podría cambiar, sí, la carrera de Andrade con una posible oportunidad titular, con el cortito directamente al rostro del campeón. Me encanta cómo hace el Keep-Up Andrade, cómo queda en pie de guerra inmediatamente y sobre todo con la cantidad de músculo que tiene. Por favor, y el hombre le está cantando lo que le espera a Shinsuke Nakamura. No es bueno para él ahora mismo, pero cuidado que a veces el esquinero está flojo Andrade. ¡Hey! Yo dije que podía haber sido casualidad, no lo certifico. De todas formas, la última vez que vimos a Andrade también enfrentado en SmackDown fue un combate de relevos australianos donde desafortunadamente para él se llevó la derrota al lado de dos compañeros bastante extraños como lo son Apollo Crews y LA Knight. Muchos de ellos tienen enemistad de varias maneras con el actual campeón, sobre todo LA Knight. Ya sabrán por qué. Bueno, es que regresó y yo no diría que necesariamente ha estado cosechando amistades a diestra y siniestra. Mira, Nakamura comenzó muy bien este año en otro lugar de este planeta. Así que no me hagas hablar, que hasta ganó Royal Rumble. Y vamos a Royal Rumble, ¿te imaginas que vaya a WrestleMania para un evento estelar siendo campeón de los Estados Unidos? Estamos en esa época, aunque no ha empezado oficialmente el camino a, créeme, todas las superestrellas tienen a WrestleMania ahí metido entre los ojos. ¿Viste esa rodilla a la cara? 1, 2 y hay 3 todavía para el campeón. Un hombre que fue capaz de sacar a John Cena y a Roman Reigns de Royal Rumble. Estamos hablando, papá, de una gran superestrella. De verdad, momentos... ¿Ves? ¿Ves? La culpa no es de él. La culpa es de quien arma el ring, que parece que deja esas protecciones un poco sueltas. Pobre nuca la de Shinsuke Nakamura, pero Andrade creo que igual no sabe qué está pasando lo que está pasando. Se va. Es todo, enganche de pierna. 1, 2 y 3 todavía. Oye, y no solo el desquite, sino que se nota que está al tanto de la situación. Sabe que una victoria aquí es gigantesca porque podría impulsarlo a esa gran oportunidad titular. Y ahí está mirando el esquinero, él sabe exactamente lo que está pasando. Tienen algo en común, ambos fueron campeones. De NXT también, en épocas diferentes. Andrade, cuidado Andrade, no te pongas creativo, busca un moonsault. El segundo, lo hace, dan el blanco con la plancha. 1, 2, no hay 3 todavía a favor del ídolo. Tan cerca, no se puede pensar que podría ser más cerca de lo que fue. Por favor, una fracción de segundo. Y mira qué maravilla. No, es una hermosura cómo se mueve Andrade. Es realmente una obra de arte lo que hace este hombre en el cuadrilátero. En gran condición física, la mejor condición física de su vida. Y además, no solamente física, mental. Creo que está más enfocado que nunca antes en su vida. Y como no, en esta nueva etapa de WWE, que busca, no lo encuentra. ¡Wow! Nakamura ingenioso, como siempre. Y hace el enganche. Cayó parado Nakamura, cayó parado y rápidamente lo revierte. Así se hace, le dice Andrade. 1, 2 y no hay 3 todavía en Phoenix para Andrade. Y a este punto creo que ambos se han ganado como que pasajes gratis para ir al dentista, por favor. Como el ave Fénix, justamente. Qué maravilla. Este codazo, Jerry. Este codazo como suena. No, es que ese codazo giratorio con la patada primero, con el engaño, es una maravilla. Bueno, y sigue adelante hacia una victoria. Andrade abriendo el compás del campeón. El campeón se tambalea. No sé si es real lo que está sintiendo o está todo fríamente calculado. Hace el enganche para un superplex. Dice que no. Nakamura
Hermosa toma, señor director. Gracias. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ay, Dios mío, Andrade! ¿Cómo no lo viste venir? Le aplanó la cara. De cara contra la parte superior del poste, pero... Por favor, directo al acero. Lo noqueó, Jerry, lo noqueó. Es que Nakamura es tan recursivo. ¿Qué tendrá en la mente este hombre? No hay manera en que esto no sea todo. ¡Maldad! ¡La Kinshasa! ¡Directamente a la nuca para vencerlo! ¡Horripilante! Se repite la historia. 1, 2 y 3 para vencer a nuestro Andrade. Aquí está el ganador, el campeón de Estados Unidos, el peligrosísimo Shinsuke Nakamura. ¡Oh! Oigan, pero por lo menos déjennos celebrar su victoria. Bueno, dentro de todo lo malo, por lo menos espero que el combate terminara. ¡Oh! El hombre a quien le quitaron el título. ¡Ándale! El universo de Phoenix está contento con esta intromisión, ¿en serio? ¿Acaso cada vez que da un golpe y lance ese derechazo, el universo entero dice, yeah? Pues sí. No hay contusión, no hay contusión. Phoenix está con él en alto. Pero si perdió el título, ya, que se conforme. Esas cosas pasan. Me robaste el título y las cosas se ponen enloquecidas rápido de una manera u otra. Yo voy a buscar lo que me deben, porque quien la hace la paga, y el que la va a pagar no es alguien que tiene que ver ni con el catarro, ni con la influenza, ni nada por el estilo. Lo que te espera para pagarla es una patada de trasero por el que todo el mundo está diciendo. ¡Yeah! Bueno, yo creo que guerra avisada no mata soldado, y acaba de avisar la guerra, y creo que Nakamura fácilmente le va a volver a quitar esos instintos arrebatadores.